La noche descendía sobre la ciudad con un silencio que parecía contener secretos. Cada farola proyectaba sombras largas que se movían con el viento, y los edificios dormidos parecían susurrar historias que nadie escuchaba. Arya se encontraba frente a la ventana de su elegante apartamento, observando cómo la oscuridad abrazaba cada calle. Su reflejo en el cristal mostraba serenidad, pero en sus ojos brillaba un destello inquietante, un deseo que pocos podrían comprender. Para ella, la noche no era un momento de descanso. Era un escenario, un lienzo en blanco donde podía desplegar su fantasía, un juego de control y belleza envuelto en misterio y peligro. No se trataba de violencia gratuita, se trataba de crear un teatro donde cada movimiento, cada gesto, cada respiración de sus invitados formara parte de su obra maestra. Cada detalle debía ser perfecto, desde la colocación de los cubiertos hasta la intensidad de la luz de las velas. La mesa central ya estaba lista. Un mantel de terciopelo negro cubría la superficie, y las velas encendidas proyectaban sombras danzantes sobre los platos cuidadosamente arreglados. Cada copa relucía bajo la luz, y algunos platos contenían pequeños secretos que solo Arya conocía. No eran trampas evidentes, eran toques sutiles que transformarían la velada en su fantasía. Cada invitado, al tomar asiento, se convertiría en parte del juego sin siquiera darse cuenta. Mientras caminaba alrededor de la mesa, Arya reflexionaba sobre cada invitado. ¿Quién se dejaría llevar por el encanto de la velada y quién sospecharía algo? Su mente, meticulosa y creativa, organizaba cada reacción potencial. Su placer no residía únicamente en observar los resultados, sino en anticiparlos, en sentir el control absoluto que su imaginación le otorgaba. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro formaba parte del tejido de su fantasía. El timbre sonó, y Arya se acercó a la puerta con una mezcla de nerviosismo y deleite. Cada invitado que entraba reforzaba la tensión de la noche. Las conversaciones superficiales y las risas inocentes eran notas en la sinfonía que Arya había compuesto. Los saludaba con elegancia, su voz suave escondiendo el plan que se estaba desplegando en su mente. Cada saludo, cada sonrisa, cada gesto aparentemente casual, era una pieza más del rompecabezas que ella había imaginado. Al entrar al salón, los invitados se acomodaron, y Arya los observaba como un artista observa su obra cobrar vida. Cada uno elegía un asiento, tomaba un aperitivo o un sorbo de vino sin sospechar la sutil manipulación que los rodeaba. La atmósfera estaba cargada de tensión apenas perceptible, y las sombras proyectadas por las velas parecían moverse al ritmo de la imaginación de Arya. Mientras se movía discretamente entre ellos, ajustando un mantel aquí, una vela allá, Arya sentía una oleada de satisfacción. Su fantasía estaba viva, y la velada se desarrollaba exactamente como la había planeado. Cada sombra, cada reflejo, cada gesto sutil de sus invitados, formaba parte de la coreografía de su juego. La noche apenas comenzaba, y el corazón de Arya latía con anticipación, aún quedaban muchas escenas por desarrollar, y ella, la directora invisible, estaba lista para cada una de ellas. El salón estaba iluminado solo por la luz cálida de las velas, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Arya caminaba lentamente alrededor de la mesa, examinando cada detalle con la precisión de alguien que prepara una obra de arte. Cada cubierto, cada copa, cada mantel había sido colocado con intención, no al azar. Cada pequeño gesto de los invitados contribuiría a su fantasía, y ella quería que todo fuera perfecto. Mientras ajustaba las posiciones de los platos y movía ligeramente una vela para que la luz cayese exactamente donde quería, pensaba en cómo reaccionaría cada invitado. Su fantasía no era simplemente un acto de control, era un ritual estético y psicológico, donde la anticipación y la tensión eran tan importantes como el efecto final. Cada elemento de la mesa estaba calculado para atraer, confundir y envolver a sus invitados sin que ellos lo notaran. El aroma del vino y los aperitivos llenaba la habitación, creando un ambiente acogedor y elegante, pero con un matiz de misterio que solo Arya podía percibir. Ella se movía silenciosa, como un espectro observando cada sombra proyectada en las paredes. La disposición de las velas hacía que los reflejos en los cristales parecieran multiplicarse, creando la ilusión de que la habitación estaba viva. Cada detalle reforzaba su sensación de control absoluto. Mientras organizaba los últimos utensilios, Arya se permitió una sonrisa.
Cada movimiento suyo era parte de la coreografía que había ensayado en su mente durante días. Los invitados pronto llegarían, y sin saberlo, se convertirían en participantes de su juego secreto. La anticipación la excitaba, la idea de observar cómo cada uno reaccionaba a los sutiles cambios en la atmósfera era la esencia de su fantasía. Arya pensaba también en los posibles escenarios. Un invitado podría mirar fijamente un reflejo en el cristal, otro podría estremecerse por el parpadeo de la luz de las velas. Cada reacción, por pequeña que fuera, sería una confirmación de su control. Su placer no venía de la violencia ni del miedo extremo, sino de la manipulación delicada y elegante, del juego psicológico que había diseñado con cuidado. Finalmente, se detuvo frente a la mesa y respiró profundamente. El escenario estaba listo. Cada elemento estaba en su lugar, cada sombra en su sitio, y cada detalle preparaba el terreno para la llegada de los invitados. La velada estaba a punto de comenzar, y Arya sabía que su fantasía se desarrollaría exactamente como ella lo había imaginado, combinando suspense, estética y control en una experiencia perfecta. El timbre sonó suavemente, y Arya se acercó a la puerta con pasos silenciosos, casi como si flotara. Sus dedos rozaron la cerradura con delicadeza, y al abrir, encontró a los primeros invitados sonriendo despreocupadamente. Ellos no tenían idea de que cada paso que daban los acercaba a formar parte de un juego cuidadosamente orquestado, una fantasía que solo Arya podía comprender. Con voz suave y elegante, los invitó a entrar. Cada saludo, cada gesto de cortesía, estaba calculado para mantener la ilusión de una velada normal, mientras en realidad cada elemento del salón estaba dispuesto para manipular sus percepciones. La luz de las velas iluminaba sus rostros de manera que sus expresiones parecían casi teatrales, y Arya no pudo evitar sonreír al notar cómo pequeñas reacciones fugaces pasaban desapercibidas para ellos, pero no para ella. Mientras los invitados se acomodaban, Arya los observaba cuidadosamente. Su mente calculaba cada posible reacción, cada movimiento que harían sin darse cuenta. La fantasía de Arya no era simplemente control físico, sino un tejido de tensiones psicológicas y estéticas que cobraba vida en la sala. Cada silla elegida, cada sorbo de vino, cada conversación ligera formaba parte de su escenario, y cada sombra proyectada por las velas reforzaba su obra. Algunos invitados miraban curiosos la disposición de la mesa, otros intercambiaban comentarios sobre los aperitivos, pero todos eran piezas inconscientes de un juego más grande. Arya caminaba silenciosa entre ellos, ajustando ligeramente un mantel aquí, moviendo una vela allá, y disfrutando de la sensación de poder absoluto que su fantasía le proporcionaba. Su placer residía en la sutileza, la anticipación de lo que vendría y la manera en que cada detalle influía en la percepción de los demás. Mientras la velada avanzaba, Arya imaginaba cada reacción que surgiría cuando los elementos de su juego comenzaran a hacer efecto. La atención de los invitados se centraba en conversaciones triviales, mientras ella observaba cómo el control psicológico y estético que había preparado comenzaba a funcionar. Cada mirada, cada gesto, cada pausa en la conversación se convertía en un testimonio de su habilidad para manipular el ambiente sin esfuerzo aparente. Finalmente, Arya se detuvo junto a la mesa, respirando profundamente. Todo estaba listo para que su fantasía se desplegara. La tensión en el aire era apenas perceptible, pero suficiente para transformar la velada en un teatro donde ella era la directora invisible. La noche había comenzado, y Arya sabía que cada invitado pronto se movería exactamente como ella había previsto, cumpliendo su juego secreto de control, misterio y belleza. La velada avanzaba lentamente. Los invitados conversaban entre sí, ajenos al delicado tejido de tensión que Arya había preparado con meticulosidad. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento de los comensales era cuidadosamente observado por ella, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, moviéndose sin saberlo según las reglas de su fantasía. Arya permanecía elegante, con la postura erguida y los movimientos medidos. Caminaba alrededor de la mesa, ajustando sutilmente la posición de una copa aquí, moviendo una vela allá. Cada detalle estaba calculado para influir en la percepción de los invitados, para que sus mentes comenzaran a percibir algo más allá de lo evidente, sin comprender del todo qué estaba sucediendo. Su placer no provenía de la violencia ni del miedo explícito,
sino de la manipulación silenciosa, del control absoluto sobre un escenario que solo existía en su mente y en las reacciones que lograba provocar. Los aromas de la cena y del vino llenaban la habitación, mezclándose con la luz tenue de las velas, creando un ambiente de comodidad y misterio. Algunos invitados comenzaron a notar ligeros cambios, un reflejo que se movía demasiado, una sombra que parecía prolongarse, una brisa que surgía de la nada. Ninguno podía identificar la causa, y eso hacía que Arya sonriera discretamente. Cada pequeño detalle, cada efecto perceptual, era un paso más hacia la culminación de su fantasía. Algunos se inclinaban sobre sus platos, otros miraban a su alrededor con curiosidad, y Arya observaba cada reacción con precisión. Su mente calculaba las probabilidades de cada gesto y anticipaba cómo cada persona respondería a los próximos estímulos. Su juego era una coreografía de silencios y movimientos, un ballet psicológico donde ella era la única protagonista consciente. Mientras la velada continuaba, Arya se permitió una pausa para disfrutar de la atmósfera que había creado. La tensión era sutil pero constante, un hilo invisible que conectaba a todos los invitados sin que ellos lo supieran. Cada mirada que ella captaba, cada pequeña reacción que pasaba desapercibida para los demás, era una confirmación de su control, un recordatorio de que su fantasía se estaba desplegando perfectamente. Finalmente, Arya volvió a recorrer la sala con pasos ligeros, verificando cada detalle y asegurándose de que todo siguiera exactamente como lo había planeado. Su corazón latía con anticipación, sabía que los próximos movimientos serían decisivos, y que su juego secreto estaba a punto de revelar su verdadero poder. La noche apenas comenzaba, pero la dirección invisible de Arya ya marcaba el ritmo de la velada, y cada invitado estaba atrapado en su escenario, participando sin saberlo en su obra maestra de control, suspense y estética. El primer invitado se recostó en su silla, tomando un sorbo de vino sin sospechar la delicada red que se tejía a su alrededor. Arya lo observaba con los ojos entrecerrados, midiendo cada parpadeo, cada movimiento de su cuerpo. Para ella, su fantasía no era simplemente ver cómo alguien cedía, sino experimentar el control absoluto sobre la atmósfera, sobre la percepción y la reacción de sus víctimas. Cada detalle que había dispuesto en la mesa tenía un propósito, una vela colocada estratégicamente, la posición exacta de cada plato, la tenue luz que caía sobre los rostros de los invitados. Mientras el invitado comenzaba a mostrar leves signos de incomodidad, Arya se movía silenciosa alrededor de la mesa, ajustando sutilmente una copa, acercando ligeramente una vela, cambiando un mantel aquí y allá. Cada gesto reforzaba la tensión de la habitación, haciendo que la atmósfera se volviera más intensa y misteriosa. No se trataba de daño físico, su placer provenía de la manipulación psicológica elegante, de observar cómo pequeñas variaciones en el entorno podían alterar la mente de quienes la rodeaban. Algunos invitados empezaban a notar que algo era diferente, una sombra que parecía más larga, un reflejo que bailaba en las paredes, pero ninguno podía identificar la causa. Arya sonreía discretamente, disfrutando de la confusión silenciosa que su juego provocaba. Cada respiración contenida, cada leve reacción se sumaba a la coreografía invisible que había preparado con meticulosidad. Los aromas de la cena y del vino se mezclaban con la luz cálida de las velas, creando un escenario de elegancia y misterio. Cada invitado se encontraba inmerso en un ambiente que parecía normal, pero que estaba cuidadosamente diseñado para servir a la fantasía de Arya, un juego de control, suspense y estética. Mientras el primer invitado se acomodaba, Arya contemplaba el efecto que su planificación tenía sobre todos. Su placer no estaba en la velocidad del resultado, sino en la anticipación, en cada segundo donde su control se ejercía sin ser detectado. La tensión crecía, palpable pero sutil, envolviendo la sala como un hilo invisible que conectaba a todos los presentes con la dirección silenciosa de Arya. Finalmente, Arya se detuvo frente a la mesa y respiró profundamente. El primer paso de su fantasía había tenido éxito. Los invitados comenzaban a participar en su juego, aunque ninguno era consciente de ello. Cada sombra, cada reflejo y cada gesto de la noche servían para reforzar su control. La velada avanzaba, y Arya sabía que su obra maestra estaba tomando forma, con cada movimiento calculado y cada reacción capturada en perfecta armonía. El salón se había transformado.
Los murmullos de los invitados se habían apagado casi por completo, reemplazados por un silencio que parecía vibrar con una tensión apenas perceptible. Cada sombra proyectada por las velas danzaba lentamente, como si siguiera el ritmo de la imaginación de Arya. Ella caminaba con pasos suaves, observando cada gesto, cada respiración, cada leve movimiento de sus víctimas sin que ellas lo notaran. La fantasía de Arya no se basaba en el miedo explícito ni en la violencia, su placer residía en el control psicológico absoluto, en la manipulación elegante de la percepción y la emoción. Cada detalle de la habitación estaba cuidadosamente calculado, la luz, el aroma de la comida, la disposición de los cubiertos, incluso la manera en que las sombras se proyectaban sobre los rostros de los invitados. Todo contribuía a un juego invisible que solo ella podía dirigir. Mientras caminaba entre los invitados, Arya observaba cómo reaccionaban a los cambios más sutiles, un parpadeo de luz, un reflejo fugaz en el cristal de una ventana, el movimiento inesperado de una vela. Algunos se inquietaban ligeramente, pero ninguno podía identificar la causa. Cada gesto, cada mínima reacción, alimentaba su satisfacción. Su fantasía estaba viva, y cada instante confirmaba la perfección de su control. Arya se detuvo junto a la mesa central, tomando un momento para admirar su obra. La combinación de elegancia y suspense psicológico era perfecta. Cada invitado, aunque inconsciente de su papel en el juego, estaba inmerso en el ambiente que ella había creado. La tensión silenciosa recorría la sala como un hilo invisible, conectando a todos con la coreografía secreta de Arya. El aroma del vino y los aperitivos, la calidez de las velas, el reflejo de las sombras en las paredes, todo estaba sincronizado para maximizar su fantasía. No necesitaba acciones dramáticas, la anticipación y la percepción de los invitados eran suficientes para mantenerla satisfecha. Cada movimiento de Arya, cada ajuste sutil, reforzaba el hilo de control que mantenía sobre la velada. Mientras los invitados permanecían inmersos en la aparente normalidad de la cena, Arya sentía la intensidad de su propia fantasía crecer. El silencio y la tensión no eran solo un ambiente, eran una manifestación de su poder invisible, una confirmación de que su juego psicológico y estético estaba funcionando exactamente como había imaginado. La velada continuaba, y Arya, directora invisible, disfrutaba de cada segundo de su dominio silencioso y elegante. Arya caminaba silenciosa entre los invitados, ajustando sutilmente cada detalle de la velada. Una vela aquí, una copa allá, un ligero cambio en la posición de un mantel, todo estaba calculado para intensificar la tensión de manera casi imperceptible. Cada gesto suyo era una pieza estratégica de su fantasía, un ritual de control psicológico y estética que transformaba la cena en un escenario donde ella era la directora absoluta. Los invitados comenzaban a percibir pequeñas anomalías, una sombra que parecía alargarse, un reflejo que se movía en la pared, un susurro de aire que nadie podía identificar. Aunque inconscientes de la causa, sus cuerpos reaccionaban a la manipulación de Arya. Su placer no provenía de la incomodidad física, sino de observar cómo su obra invisible influía en las percepciones y emociones de los demás. Cada reacción, por mínima que fuera, confirmaba su dominio silencioso. Arya se acercó a un invitado que tomaba un sorbo de vino, y con un movimiento casi imperceptible, inclinó ligeramente su copa para que la luz de la vela iluminara su rostro de forma diferente. El efecto fue inmediato, el invitado se movió ligeramente, ajustando su postura sin saber por qué. Para Arya, estos pequeños cambios eran la esencia de su fantasía, la combinación perfecta de suspense, belleza y control. Mientras observaba la sala desde un extremo, su mente calculaba los próximos pasos. Cada invitado era una pieza de su juego, y cada movimiento suyo podía provocar una reacción inesperada que alimentara la tensión y el misterio. La velada se había convertido en un ballet psicológico, donde los hilos invisibles de su planificación guiaban cada gesto, cada mirada y cada respiración de los presentes. El aroma de la cena, el brillo de las copas, el parpadeo de las velas, todo contribuía a crear un ambiente de misterio elegante. Arya sonreía mientras contemplaba cómo sus invitados comenzaban a adaptarse a los cambios sutiles, completamente atrapados en un escenario que ellos no comprendían. Su fantasía estaba viva, y cada instante reforzaba la sensación de control absoluto que tanto la fascinaba. Finalmente, Arya se permitió un momento de pausa para observar la sala en su conjunto. Cada invitado estaba exactamente donde ella quería,
moviéndose de manera predecible pero natural. La tensión crecía de forma silenciosa, palpable en el aire. La segunda jugada de su fantasía había comenzado, y Arya sabía que el juego apenas alcanzaba su verdadero potencial, mientras la noche continuaba bajo su dirección invisible y perfecta. La noche alcanzaba su punto más intenso. Las velas iluminaban la sala con una luz cálida y vacilante, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes y los rostros de los invitados. Arya se colocó delicadamente una máscara, transformando su propio rostro en un enigma, y con ello, toda la atmósfera se volvió aún más teatral y ritual. Cada invitado, aunque inconsciente, se convirtió en parte de la obra que ella había planeado meticulosamente. Su fantasía alcanzaba su clímax. No se trataba de violencia ni de miedo explícito, era un equilibrio perfecto entre suspense, control y estética. Cada detalle, desde la disposición de los cubiertos hasta la dirección de las sombras, contribuía a la sensación de misterio que envolvía la sala. La atención de los invitados se centraba en sus conversaciones y en la cena, pero sus percepciones ya estaban sutilmente manipuladas. Cada mirada, cada gesto, cada reacción era una confirmación silenciosa de que su plan funcionaba. Arya caminaba lentamente alrededor de la mesa, disfrutando de la manera en que la tensión crecía. Cada movimiento de su mano, cada ajuste de una vela, provocaba cambios sutiles en la atmósfera. Los invitados comenzaban a sentir una inquietud apenas perceptible, un susurro de confusión que no podían identificar. Para Arya, este era el momento más satisfactorio de su fantasía, ver cómo su control invisible convertía lo cotidiano en extraordinario, y cómo la percepción de cada persona estaba influida por su dirección silenciosa. El aroma del vino, la disposición de los aperitivos, la luz de las velas y las sombras danzantes creaban un escenario donde la estética y el misterio se entrelazaban. Arya sonreía por dentro al ver cómo sus invitados se movían sin saber que eran parte de un juego cuidadosamente calculado. Su poder residía en la anticipación y en la manipulación psicológica sutil, un dominio elegante que nadie podía desafiar. Mientras se acercaba al centro de la sala, Arya respiró profundamente y sintió cómo la satisfacción de su fantasía se intensificaba. Cada pequeño detalle de la velada había sido un paso hacia este momento, el clímax de su obra. La sala estaba cargada de tensión silenciosa, y ella, directora invisible, disfrutaba del control absoluto, consciente de que su juego psicológico y estético había alcanzado la perfección. La velada llegaba a su fin. Los invitados se levantaban lentamente de sus asientos, aún inconscientes de la red invisible que los había envuelto durante toda la noche. Cada gesto, cada respiración y cada mirada había sido cuidadosamente guiada por Arya, y aunque ellos creían que todo había sido casual, su fantasía había alcanzado su máximo efecto. La tensión sutil permanecía en el aire, como un eco de la dirección invisible de su control. Arya se mantuvo de pie en el centro del salón, respirando profundamente mientras observaba el resultado de su obra. La luz de las velas reflejaba su rostro parcialmente cubierto por la máscara, y cada sombra proyectada parecía moverse con ella, como si reconociera su dominio. Su placer no provenía del caos ni del miedo, sino de la precisión de su control, del modo en que cada invitado había participado sin siquiera saberlo en su juego psicológico y estético. Mientras los invitados se dispersaban, Arya caminaba lentamente entre ellos, observando cada último detalle. Cada silla vacía, cada copa colocada de manera imperfecta, cada pequeño movimiento formaba parte de la narrativa que ella había creado. Su fantasía no terminaba con la velada, la noche le proporcionaba ideas para nuevos escenarios, nuevos juegos y nuevas formas de manipular la percepción de los demás. Cada sombra y cada silencio eran inspiración para su próxima obra. La habitación, ahora silenciosa, todavía conservaba la tensión elegante que Arya había cultivado durante horas. La mezcla de luz, aroma, movimiento y expectativa creaba un efecto duradero en los sentidos de los presentes. Ellos se retiraban con la sensación de haber experimentado algo extraordinario, sin comprender que habían sido piezas de una coreografía invisible, diseñada exclusivamente para cumplir la fantasía de Arya, un juego de control, suspense y estética perfectamente orquestado. Finalmente, Arya se detuvo frente a la ventana y miró la ciudad oscura que se extendía bajo sus pies. Su mente ya trazaba los próximos movimientos, los nuevos escenarios donde su creatividad y obsesión podrían desplegarse. La noche había terminado,
pero la sombra de su fantasía permanecía viva, lista para expandirse y envolver de nuevo a quienes se atrevan a entrar en su mundo. Con una sonrisa ligera y segura, Arya sabía que su control, su arte y su juego apenas habían comenzado, y que cada nueva velada sería otra oportunidad para perfeccionar su obra maestra de misterio, tensión y belleza.